Vamos a continuar con la clase de mediastino posterior, esófago y grandes vasos. Este esquema que ustedes pueden ver acá ya lo habíamos utilizado para definir y dividir al mediastino, en un mediastino anterior y posterior por el plano intermediastinal. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar los elementos del mediastino posterior. El mediastino posterior es una región de pasaje con forma de pirámide cuadrangular, se extiende de T2 a T12, su pared anterior corresponde al plano intermediastinal que ya fue descrito en clases previas, su pared posterior está formada por los cuerpos vertebrales y el ligamento vertebral común anterior y las apófisis transversas que articulan con la tuberosidad costal, así como el cuerpo vertebral que va a articular con la cabeza costal. La pared inferior está formada por el diafragma y la pared superior corresponde a un plano que pasa por el borde superior del manubrio esternal, llega al disco intervertebral de T1-T2. Las paredes laterales por su parte están conformadas por las caras mediastínicas de los pulmones por la que entra el ilirio pulmonar. Entonces vamos ahora a continuar con el contenido del mediastino posterior. El contenido es el esófago, la arteria aorta torácica descendente, la arteria subclavia izquierda, el conducto torácico, las venas ácidos y hemiácidos, los nervios vagos. Y vamos a comenzar describiendo el esófago. El esófago es el segmento de tubo que une la faringe al estómago, forma parte del aparato digestivo y es justamente la continuación de la faringe a partir del músculo constrictor inferior de la faringe. Se extiende desde C6 hacia el estómago, donde se aboca en el mismo a nivel del cardias. En sentido transversal, el esófago es sinuoso, tiene desviaciones. Inicialmente en la región cervical está orientado hacia la izquierda. Aquí podemos observarlo. Luego desciende y a nivel de T4, donde se encuentra con el callado aórtico, el callado lo desvía, ¿sí? Lo desvía hacia la derecha, luego vuelve hacia la línea media y más o menos hasta el nivel vertebral de T7, para luego desviarse nuevamente hacia el estómago. Presenta cuatro estrechamientos, el cricoideo, el aórtico, el bronquial y el diafragmático, y como sabemos tiene 4 sectores. En primer lugar se ubica en la porción inferior del cuello, luego pasa por el tórax, siendo esta su porción más extensa, atraviesa el hiato diafragmático, ¿sí? Y luego penetra en el abdomen. Con respecto a las porciones del esófago, vamos a tener una porción cervical. Aquí observamos un corte transversal donde objetivamos la tráquea, por detrás el esófago. Recordemos que en el esófago se produce el tercer tiempo de la deglución involuntario y que durante el periodo donde la deglución no está ocurriendo, la luz del esófago está colapsada, la vemos así con esta forma estrellada. Aquí podemos encontrar además la glándula tiroides por delante de la tráquea, lateral encontramos el paquete vasculonervioso de cuello, aquí se visualiza la arteria carótida común, aquí la vena yugular interna y por detrás el nervio vago. También encontramos en relación aquí con el esófago a la arteria tiroidea inferior y al nervio laríngeo recurrente, ¿sí? Aquí los observamos del lado contralateral. Entonces, hacia adelante se va a relacionar con la tráquea. Destacamos que esta asciende por la cara anterior del esófago y también vamos a tener las relaciones con el neumogástrico, ¿sí? El paquete, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello, al igual que la carótida interna y la yugular lateralmente. Otra relación importante a destacar es que tanto el esófago y la tráquea, así como los recurrentes, están rodeados por la vaina visceral del cuello. Y como decíamos lateralmente, el esófago corresponde a los lóbulos laterales del cuerpo tiroides y el paquete vasculonervioso, al igual que la arteria tiroidea inferior. Con respecto a los nervios recurrentes, el derecho asciende por el borde derecho del esófago, por el lado derecho, mientras que el izquierdo asciende por la cara anterior del esófago, ya que este sobresale en la porción cervical hacia la izquierda con respecto a la tráquea.
Con respecto a la porción torácica, por delante el esófago se halla en relación con la tráquea, a la cual está unida por tejido celular, cuya densidad aumenta de abajo hacia arriba, y por fibras musculares lisas. Se relaciona además con la bifurcación de la tráquea y el origen del bronquio fuente izquierdo, con los ganglios linfáticos intertraqueobronquiales, con la arteria bronquial y la arteria pulmonar derecha, que cruzan la cara anterior del esófago, con el pericardio y por intermedio del pericardio y el fondo de saco de Haller con la aurícula izquierda. Por detrás el esófago se aplica a la columna vertebral hasta la cuarta vértebra torácica y de ahí se separa hacia adelante y acompaña a la arteria torácica descendente, a los nervios vagos, a la vena ácidos, al conducto torácico, todos elementos que se hallan en el mediastino posterior. Recordemos que las relaciones a los lados son diferentes. A la derecha el esófago está cruzado al nivel de la cuarta torácica por el callado aórtico. Por encima y por debajo del callado está en relación con la pleura y el pulmón derechos. El neumogástrico derecho aborda el lado derecho del esófago, mientras que a la izquierda el esófago está cruzado a nivel de T4, como ya mencionamos, por el callado de la aorta. Recordar también que por encima del callado aórtico está separado de la pleura y del pulmón izquierdo por la arteria subclavia izquierda. En la porción diafragmática el esófago está unido a las paredes del conducto diafragmático por fibras musculares, las fibras de Leimer-Bertelli, así como también recordar su relación con los nervios vagos, el izquierdo por delante y el derecho por detrás. En la porción abdominal el esófago está recubierto por peritoneo, que es la serosa abdominal, y tiene relaciones con algunos órganos del abdomen que mencionaremos en este módulo posteriormente. Aquí tenemos lo que veníamos mencionando recién. Entonces aquí vamos a observar una imagen donde podemos ver un corte sagital. Aquí tenemos el esófago, la relación anterior con la tráquea, luego la relación particularmente destacable con la aurícula izquierda por medio del fondo del saco de Haller, ya que esto va a permitir el ecocardio transesofágico para clínica fundamental en determinadas patologías cardiovasculares. Además, aquí podemos observar el esófago durante su travesía diafragmática. Aquí tenemos los pilares principales del diafragma que se cruzan dos veces para delimitar el hiato aórtico y el hiato esofágico, hiato de naturaleza exclusivamente muscular y mecanismo de prevención del reflujo gastroesofágico. Vale mencionar que aquí podemos observar la tráquea que se ubica por delante del esófago. Aquí tenemos al esófago y destacamos la relación por delante justamente con el callado aórtico, con el nervio neumogástrico. Aquí observamos la emergencia del nervio laríngeo recurrente izquierdo. También podemos observar entonces la relación que adquiere al ascender nuevamente con la cara anterior del esófago. Con respecto a los grandes vasos, aquí tenemos una imagen de una vista anterior del tórax. Estamos en el mediastino anterior, en el plano medio. Aquí tenemos el piso inferior donde observamos el corazón y aquí tenemos el piso superior, que es el piso de los grandes vasos. Vamos a comenzar a describir los grandes vasos. Primero vamos a empezar con el plano venoso, ya que es anterior con respecto al plano arterial. Y aquí tenemos, primero que nada, la vena yugular interna derecha, la vena subclavia derecha. Este punto donde ambas confluyen se denomina confluente yugulo-subclavio de Pirogov y se ubica por detrás de la articulación esternocondrocostoclavicular, que era la articulación que vinculaba el miembro superior con el tórax. A partir de la reunión de estas dos venas surge lo que es el tronco venoso brachiocefálico derecho. Del lado izquierdo tenemos a la vena yugular interna izquierda, la vena subclavia izquierda, confluente yugulo-subclavio de Pirogov izquierdo
y hacia aquí tenemos al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Ambos troncos venosos brachiocefálicos confluyen para dar origen a la vena cava superior. Vale mencionar particularmente la vena yugular interna, forma parte del paquete vasculonervioso de cuello junto a la arteria carótida común y al nervio vago. Por su parte, la vena subclavia, que recoge el drenaje venoso del miembro superior, transita por delante del músculo escaleno anterior inserto en el tubérculo del isfranc de la primera costilla y en relación por detrás con lo que sería la arteria subclavia y los troncos primarios del plexo braquial. Esta vena subclavia se encuentra inmediatamente por arriba de la clavícula, lo cual es un reper importante para las punciones venosas centrales con la subclavia. Podemos observar también que en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y más cerca de lo que es el confluente yugulo-subclavio izquierdo, drena el conducto torácico, uno de los principales colectores linfáticos. La disposición de la vena cava superior del lado derecho del cuerpo, abocándose a la aurícula izquierda, hace que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo sea más largo, ¿sí? Tiene que recorrer un mayor trayecto hasta llegar hacia el sector derecho. Por lo tanto, es oblicuo y de mayor tamaño que el derecho, que es justamente vertical y de una longitud menor. Luego, con respecto a los elementos arteriales, tenemos aquí a la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar particularmente naciendo del ventrículo derecho, y enseguida la bifurcación en arteria pulmonar izquierda y derecha. Aquí observamos el ligamento arterioso, que es un vestigio del conducto arterioso que persiste durante el desarrollo embrionario. Aquí observamos el callado aórtico y la arteria aorta torácica ascendente, originándose del ventrículo izquierdo. El callado de la aorta emite el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. A su vez, el tronco arterial brachiocefálico da lugar al nacimiento de la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Es así que estos vasos arteriales dan básicamente origen a lo que van a ser las estructuras que van a vascularizar cara, cuello, parte del encéfalo, ¿sí? Y miembro superior. La arteria carótida común la vemos aquí, ambos lados, y vale destacar que como la arteria carótida común derecha se origina del tronco arterial brachiocefálico, lo hace prácticamente en la base del cuello, mientras que la carótida común izquierda tiene trayecto torácico. La arteria subclavia, por su parte, se ubica en el hiato interescalénico. Aquí observamos el escaleno anterior, el nervio frénico descendiendo por delante, y aquí el escaleno medio, y aquí observamos su porción preescalénica, la interescalénica que no se ve, y luego la postescalénica. Por arriba y detrás, los troncos primarios del plexo braquial. Entonces, la arteria aorta se origina del ventrículo izquierdo, distribuye su sangre por todo el cuerpo, pertenece al circuito sistémico de la gran circulación y tiene una porción ascendente, un callado, porción transversa, la descendente, una porción abdominal luego de atravesar el hiato del diafragma, el hiato aórtico, y una bifurcación. Vamos a mencionar básicamente cuáles son sus principales ramas. La porción ascendente da origen a lo que son las arterias coronarias a nivel de los senos aórticos o senos de Valsalva. La arteria, su porción horizontal, da origen a la subclavia izquierda, la carótida primitiva izquierda y el tronco arterial brachiocefálico, como ya se mencionó. Su porción descendente da ramas viscerales y ramas parietales. Las ramas viscerales son las arterias bronquiales, las esofágicas y mediastínicas, mientras que las ramas parietales son las arterias intercostales aórticas. Las arterias bronquiales están destinadas a lo que es la vascularización pulmonar, son parte de la circulación nutricia del pulmón.
Las arterias esofágicas en número de 2 a 4 están destinadas a la porción torácica del esófago. Las arterias mediastínicas vascularizan básicamente los órganos cercanos como el pericardio, la pleura, mientras que las intercostales aórticas son ordinariamente de 8 a 9 de cada lado y están destinadas a los 8 o 9 últimos espacios intercostales, ya que para los primeros espacios intercostales las arterias se originan de la subclavia. Luego de pasar por algo que vale mencionar, que me estaba olvidando, son las arterias diafragmáticas superiores, que también se originan, ¿sí? En ocasiones de lo que es la arteria aorta torácica descendente, y en ocasiones lo hacen de la mamaria interna, ¿sí? De la arteria subclavia. La arteria aorta abdominal y su bifurcación van a ser estudiadas más adelante. Aquí observamos un corte transversal. Vemos al callado de la vena ácidos abocarse en la vena cava superior, vemos a la tráquea, al esófago, a los nervios laringeos recurrente izquierdo y derecho y al callado de la aorta. Por lo tanto, aquí podemos observar la disposición de los elementos, más o menos un corte que pasa a nivel de T4. Con respecto al callado aórtico, aquí vemos la emergencia del tronco arterial brachiocefálico, la carótida común o primitiva izquierda, la subclavia izquierda. ¿Sí? Por su cara anterior y a la izquierda tenemos la relación con el nervio, aquí lo pueden observar, este es el nervio vago izquierdo, y destacamos el origen del nervio laríngeo recurrente por debajo del callado aórtico del lado izquierdo. La arteria aorta torácica descendente, aquí la podemos observar, este es un corte sagital, y aquí podemos observar el nacimiento de las arterias intercostales. El tronco arterial brachiocefálico, aquí está englobado en azul, podemos observar este sector y luego la emergencia de sus ramas. Con respecto a la arteria carótida común, destacamos el diferente origen a derecha e izquierda, la mayor longitud de la izquierda, su pertenencia al paquete vasculonervioso del cuello por detrás del músculo esternocleidomastoideo y su bifurcación a nivel de C4 en sus ramas terminales, que son la arteria carótida externa destinada a la vascularización del viscerocráneo, cara y cuello, y la arteria carótida interna dirigida hacia el encéfalo. Destacamos que existe a nivel de la bifurcación carotidia lo que se denomina seno carotidio, que es una dilatación situada en la extremidad superior de la arteria carótida común, que corresponde a una zona de varoreceptores que sensan la presión arterial y desencadenan mecanismos para poder regular la misma. También se ubica en este mismo nivel lo que es el glomo carotidio, que es un pequeño corpúsculo quimioreceptor que sensa las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno para desencadenar respuestas ventilatorias para poder controlar la cantidad de estos gases en sangre. Aquí observamos entonces bifurcación carotidia, la dilatación, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa con sus respectivas ramas colaterales que nos permiten diferenciarla justamente de la carótida interna, que en su porción extracraneana no emite ramas. Aquí observamos a la arteria subclavia, ya fue descrito que tiene 3 porciones: preescalénica, interescalénica y postescalénica. Emite un gran número de ramas destinadas al encéfalo, como es la arteria vertebral, que aquí vemos ascendiendo en relación con las vértebras cervicales para formar el tronco basilar. La arteria mamaria interna, que desciende, ramas torácicas y escapulares, y el tronco tirobicérvico escapular, del cual se originan, por ejemplo, la arteria tiroidea inferior. Aquí observamos nuevamente entonces arteria vertebral, ¿sí? Aquí tenemos el tronco tirobicérvico escapular, la arteria tiroidea inferior, aquí hacia abajo la arteria mamaria interna. Con respecto a los troncos venosos brachiocefálicos, ya fueron descritos, ya describimos el ángulo o confluente yugulo-subclavio de Pirogov. Vale destacar la relación, ¿sí?, de estos troncos venosos, el izquierdo que cruza por delante de las ramas del callado aórtico y
vamos a destacar que en el derecho drena la gran vena linfática, ¿sí? Que trae el drenaje venoso de lo que va a ser aquí la parte del miembro superior derecho y la mitad derecha de cara y cuello. Podemos observar aquí el drenaje del conducto torácico en el izquierdo por su parte, la relación con la articulación esternocondoclavicular. Y con respecto a la vena cava superior, recordemos el drenaje de la vena ácigos, ¿sí? A nivel de T4. Podemos también mencionar aquí básicamente cómo se forma la vena ácigos, ya que hemos venido hablando de ella. La vena ácigos se ubica del lado derecho del mediastino posterior y se origina en el abdomen por la confluencia de una raíz interna o medial y una raíz externa o lateral. La raíz externa se forma por la convergencia de la vena lumbar ascendente y la vena doceava intercostal, mientras que la raíz interna procede de la vena renal derecha y es a veces inconstante. La vena ácigos recibe, como se puede objetivar en la imagen, el drenaje de las venas intercostales derechas. Por su parte, la vena hemiácigos inferior, que es esta que observamos aquí, se origina por las mismas raíces externa e interna que la vena ácigos a la derecha, y la hemiácigos inferior se aboca a nivel de T7 aproximadamente en lo que es la vena ácigos. Drena las venas intercostales de los últimos espacios, mientras que los espacios intercostales superiores son drenados por la vena hemiácigos superior, que también se aboca en la vena ácigos. Aquí tenemos la vena hemiácigos, allí la inferior. Con respecto al décimo par craneano, es un nervio cuyo origen real aparente, salida del cráneo y relaciones ya han sido descritas previamente. Solo vale mencionar que acompaña al esófago en su travesía torácica y luego pasa junto con él el hiato diafragmático. El nervio frénico, por su parte, se origina a nivel cervical, su raíz principal es E4, inerva el diafragma como ya fue estudiado, así que vamos a destacar por último la cadena simpática torácica, ubicada en lo que son las goteras costovertebrales, que se forman por la reunión de lo que es la articulación costovertebral entre el cuerpo vertebral y la cabeza costal. Con respecto al conducto torácico, ya fue estudiado, se origina a nivel de la cisterna de Pequet o cisterna del Kilo, a nivel de L1. Aquí observamos el hiato aórtico del diafragma, ¿sí? Fue seccionado el resto de los elementos, ¿sí? La arteria aorta abdominal, aquí vemos los pilares y luego vemos ascender al conducto torácico que pasa justamente por el hiato aórtico. Aquí observamos entonces nuevamente cadena simpática torácica, conducto torácico, cisterna del Kilo. Muchas gracias.